gente se pone así, ¿verdad? Y con este calor, este calor antesala del infierno. Del infierno, que te puede... Y es verdad que es antesala del infierno, porque no es 33, no, a 36. A las 2 de la mañana me dormí yo anoche con un apagón. La sensación entonces debe estar en 40 si tú tienes temperaturas a 33. La verdad que ha sido pura locura en el día de hoy. Y si eso se combina con los apagones, porque vamos, está claro, señor, apagones, y no es solamente Astacio, no, señores, recuérdense del Drácula, perdón, ¿cómo que se llama? No sé. El jefe de todo, el sector eléctrico. Vainacini. ¿Cómo que Vainacini? ¿Qué es eso? No, pero usted me ¿Qué es ese término tan feo? Cosacini, entonces. Cosacini. Bueno. Ya, yo sé. ¿Qué tiene que ver con los primos, el apellido? Ajá, sí, tiene que ver. No, estamos hablando de Celso Marrancini, que ahora mismo es el jefe, realmente es el jefe del sector eléctrico. Preside el Consejo Unificado, preside Punta Catalina, preside todo, absolutamente todos esos poderes Posición que tenía, Norte Sur. Todos esos poderes que tenía antes, por supuesto, Toñito Almonte, que tampoco hizo nada, ¿no? Y que ahora tampoco tengo muchas esperanzas. Toñito. ¿Y quién va para allá? Toñito Antonio Almonte. Debe ir alguien. Es el que peleaba mucho antes, que hacía mucha oposición. El ingeniero Antonio Almonte, sí, claro, porque él era el que manejaba. Es que son unos leones en oposición. Él manejaba el sector eléctrico desde el Partido Revolucionario Moderno y tenía muy buen manejo. Ahora Balaguer era un visionario. Y sus posiciones eran bastante buenas. Lo que pasa que entonces cambió de estatus. Cuando le cambiaron el instrumento. Cuando le cambiaron el estatus. El instrumento de la guitarra y le pusieron el violín. Por ahí un video viral de Balaguer que dice, de Balaguer, Joaquín Balaguer, el expresidente, no Balaguer, el máster aquí, que dice, el PRD es un partido que en oposición se la sabe toda, pero cuando llega al gobierno se vuelve nada. Aparentemente le ha pasado lo mismo a Toñito en esa posición. Sí, le pasó. Era un especialista haciendo oposición. Y le ha pasado lo mismo al PLD totalmente y a la Fuerza del Pueblo. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, lo que estaba pensando esta mañana. Oye, lo que estaba pensando esta mañana. Yo decía, pero Dios mío. Se intercambiaron los papeles. Imagina por 30 segundos que la situación fuera diferente y que tú tuvieras un PLD que acaba de ganar unas elecciones y que de repente un PLD dice, voy a modificar la Constitución, voy a hacer 12 reformas, voy a hacer un pacto fiscal, voy a hacer esto, y la oposición de ese PLD fuera ese PRM. ¿Cómo tuviera el país ahora mismo? Dime. O sea, el gobierno, o sea, el PL, la oposición no sabe ser oposición. Se le olvidó ser oposición. Comparto contigo totalmente. Y yo no estoy de acuerdo, y yo no estoy feliz por eso, porque los gobiernos necesitan contrapeso. Claro. Aunque el PLD en su momento no entendió que eso era necesario y le pasó el rodillo al PRD por arriba. Y por eso se ensorbeció de poder, porque no tuvo su contrapeso, y por eso llegó a donde llegó. Ahora, yo te voy a decir una cosa, el todopoderoso del sector eléctrico, que yo lo digo responsablemente, porque es una persona vinculada en sus negocios privados también a esto, y eso es un error, tener tantos poderes. Por eso yo digo, es como si tú te estás poniendo a Drácula a administrar el banco de sangre. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar, pero bueno, hay que cuidar las formas. Pero ese mismo Celso, que es el presidente del Consejo Unificado, ¿por qué no es Astacio? No, porque se lo desarmaron. Exacto. El monstruo que crearon el 16 de agosto del 2020. Acaba de descubrir América, ¿verdad? La acaba de descubrir. Bueno, América nadie la descubrió, esa es otra discusión. Pero este señor ahora dice que uno de los grandes retos del presidente Luis Abinader en el presente son las empresas de distribución. Y yo le pregunto, ¿pero cuándo es que no lo han sido? Pero desde que asumieron, desde que Toñito andaba con los 10 mandamientos de la ley de electricidad para aprobar el pacto, uno de los puntos más vulnerables y uno de los puntos a atender la sangría por ahí era precisamente el tema de las distribuidoras con el déficit. Ivonne, pero que te lo voy a poner más fácil. El que ostenta la posición, el que está en el gobierno, el encargado de ejecutar, de crear la política pública, no puede estar proponiendo nada, porque su función es hacer que eso se cumpla y que eso se haga. De que no, que el consejo debe ser de atrás para adelante, hermano. Si usted cree que debe ser de atrás para adelante, póngalo, pero haga lo que le corresponde. Entonces, yo todavía aún veo funcionarios de primer nivel haciendo propuestas de que yo creo que se debe mover esta silla, hermano, usted tiene el poder, hágalo, si usted quiere. Claro, pero además cuando él te habla y te dice que hay que tomar medidas de arriba abajo, medidas que van a ser muy dolorosas, y leo textualmente lo que él decía, porque la única forma cuando tú tienes un cuerpo que tiene problemas de un lado a otro es cortar y amputar, y yo me imagino que ahí es lo que va a ser, ¿cómo era que decían, Fafa?
tierra arrasada. Operación Tierra Mira, Arrasada será lo que va a hacer, porque a las sedes tendrán que acudir de manera urgente. O yo no sé si es a la inteligencia artificial o es a cumplir esa palabra prácticamente y convertir el sector en tierra arrasada, porque no hay forma, mira, no hay ninguna manera de cómo tú... O sea, es un desafío demasiado grande. Antes de ayer me escribe un amigo de San Cristóbal y me escribe como a las 11:55 de la noche y me encuentro raro que me escribe a esa hora. Y me dice, Lajara, ¿cómo tú estás? Y yo le respondo y comenzamos una conversación. Luego me di cuenta que era como que tenía poca cosa que hacer y estaba buscando entretenimiento. Y me dice, lo que pasa es que no hay luz aquí en San Cristóbal. Pero digo, apagón de media hora. No, pero espérate, no, media hora. Me dice, que lo que pasa es que no hay luz. Me dice, llegó. Digo, qué bueno, se fue. ¿Cómo va a ser? Llegó de nuevo. En español me dijo luego, al otro día, ya cuando me vuelve a conversar sobre otro tema, que prácticamente la luz duró la noche entera en un arbolito y que la luz vino a llegar ya a las 4 o las 5 de la mañana, desde las 7, 8 de la noche que se fue. Así no puede avanzar un país. Eso obligatoriamente tiene que normalizarlo. Y Ivonne, tú que manejas mucho el tema eléctrico, a mí me preocupa mucho cuando yo veo al presidente diciendo, o cualquier encargado de una de las sedes, o al mismo Celso Marrancini, lo que pasa es que la demanda tuvo un pico histórico y que aumentó en un 10%. Hermano, yo no sé nada de ese sector y yo sé que la demanda aumenta todos los años un 5%. Y que en verano se consume más. Y que en verano se consume más. Si usted no invierte, claro que va a haber problemas. Pero además, hay una cosa que hay que recordar, señores. El problema aquí con las distribuidoras no comenzó ahora, después que Celso es el todopoderoso zar del sector eléctrico público. No, empezó hace 4 años. O sea, no, comenzó hace 4 años, no. Lo arrastramos desde hace mucho tiempo, el tema de las distribuciones. Pero en extremo. No comenzó. Pero el problema extremo. La diferencia es que, por supuesto, como no ha tenido la respuesta adecuada, entonces se ha ido... No se ha implementado el ajuste tarifario. No. La situación, pero además, está peor. Y yo te diría, al margen de los grandes números, hay cuestiones que son elementales a una gestión medianamente capaz, ni siquiera muy capaz, como el hecho de que usted tiene que cobrar lo que sirve. Y para cobrar lo que sirve tiene que medir lo que está sirviendo. Claro. Entonces no hay que ser supergerente, gran estratega, técnico de la NASA, ni nada, para saber que, y está medida la cantidad que se puede hacer, que poniéndole medidores a todas las viviendas, ¿verdad? Podríamos controlar, me parece, corrígeme, hasta un 20% del... Sí. Entonces mi pregunta es, ¿y es tan difícil comprar e instalar medidores? Que no sea una incapacidad gerencial. Claro. Arrastrada, ojo, arrastrada. Porque el problema no es de cobro, es de facturación. Pero el problema no es cobrar, el problema es facturar. Y si tú no tienes medidores, ¿cómo DH? No puedes, una estimación sí. Miren. Óyeme, aquí se cobra alrededor del 95% de lo facturado, pero alrededor de un 35 y 40% de la energía que se compra. Y se compra bastante cara a los generadores que hacen grandes negocios. Esa no es facturada. Entonces, si no es facturada, para facturar primero hay que... Para cobrar primero hay que facturar. Yo comparto... Eso lo descubrió Celso también ahora. Mire, yo estoy con ustedes 100% de acuerdo en el planteamiento del problema del sector eléctrico. Mi única diferencia radica en lo siguiente, miren. A raíz de Punta Catalina, o ya cuando Punta Catalina entra en operación, eso prácticamente forzó a todas esas compañías eléctricas a tener que modificar su matriz eléctrica. Por lo cual, la energía, como que de repente, había una energía por lo menos un poquito más estabilizada y Punta Catalina trajo esa gran cantidad de energía y como que se normalizó. Y yo vi por lo menos 1 o 2 años que yo dije, mierda, esto va por un camino como adecuado. Comenzaron a bajar las pérdidas en las sedes. Aparentemente se hicieron algunas inversiones. Y ese hoyo eléctrico que yo recuerdo que estaba en 800, 900 millones, llegó a estar en 1.200, llegó a bajar solamente a 500 millones de dólares, creo que hasta 4,5 inclusive. Entonces tú dices, bueno, si el hoyo eléctrico eran 1.100 millones o eran 900 y bajó a 500, quiere decir que las EDES estaban teniendo menos pérdidas. Ahora bien, esas pérdidas que iban en retroceso cada día más y que iban bajando, de repente, en vez de bajar, subió por completo. Y hablando de 28, ahora hablando de 35. Y hablando de 41, que era de que estaba 43, 44, hablando de 58 hasta 65, hablan algunos. Eso quiere decir que no es solamente que había un hoyo y un problema eléctrico. Si
siempre lo ha habido. El problema es que ahora claro, se empeoró y se dañó por pero completo. es que se va a seguir empeorando, porque si no se aplican las soluciones y no se va a aplicar, ¿tú sabes por qué? Porque aquí el tema eléctrico es una mafia. Es una mafia que Ahora, va de Ivonne, gobierno en gobierno. Ahí confluyen todos. Y déjame decirte que por más que tú veas allá arriba, todos se ponen de acuerdo. Entonces, esa mafia que está ahí, no les conviene que aquí se resuelva ahora, el tema eléctrico. tú sabes que por lo menos una buena señal de parte de Marrancini, el tomar el toro por los cuernos en uno de los eslabones del no pago de alguna gente. Porque aquí siempre hemos echado la canana a que los pobres, en el imaginario, los pobres de los barrios no pagan la luz y ahí es que está el problema. Mira, y nosotros... Y se ha demostrado, y lo dijo el mismo Marrancini, que en las torres, que hay ricos que no están pagando luz. Y las empresas que grandes. es la empresa grande que hay que Señores, cobrarle. Y tú sabes una cosa. ¿Y por qué a nosotros no la cortan? Si es Ustedes así? saben una cosa, lo peor del caso es Pregúntale a Lidio que Cadet. óyeme esto, lo peor del caso, porque vale el ejemplo que tú ponías respecto a Punta Catalina, que aquí siempre hemos tenido problemas de generación. Sí, aquí falta más generación. Nunca se ha discutido la necesidad de que Punta Catalina era una planta que había que Eso no está... eso no, Y no está es- incorporar Perdón, 800 megas, no está eso dejando no más estaba- de 200 millones de eso dólares al estaba- año. Eso no va a eso no dejar estaba nunca en nada porque Sí, nos está costó dejando. muy caro. No, está dejando, no, en por serio. más que deje, No, está todavía dejando vamos a dinero. estar- No sabemos. No sabemos No, no, todavía, no, pero está dejando, Ivonne, perdón, 230 millones al año. Pero oye, lo que quiero decir es 100% lo rentable. que quiero Sí. decir es que hemos tenido muchos problemas siempre de generación. Ahora, yo digo que la situación se ha agudizado desde hace 4 años hasta la fecha. Pero lo peor es que, señores, esto no se va a solucionar tampoco. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que la demanda eléctrica está creciendo. Todo el Y está tiempo. creciendo alrededor de 200 megas. Entonces, anuales. Y si no existe, Y si ni no hay sabemos inversión. cuándo va a entrar esa generación sabes- térmica de la... Perdón, déjame acabar la idea. Sí. De esa generación térmica de la que se ha dicho que debió entrar y que debe aportar cerca de 200 megas. Que es la nueva, que debería de ser 24/7, que de manera acumulada eso representaría, si se acumula, cerca de 800 o 900 megas. Todavía, ¿cuándo que van a entrar? Yo tengo una diferencia conceptual con Ivonne en este tema, por una razón sencilla. Ciertamente no ha sido explicado, no ha sido todo lo correctamente explicado, la inversión en Punta Catalina, y se le supone corrupción, aunque no ha sido sentencia en firme, por cómo se manejó eso. Ahora, de que Punta Catalina ha sido la obra de infraestructura La salvación. que ha mantenido el sistema. Sí. No, pero déjame terminar Estamos la de idea. acuerdo. Déjame terminar la idea. Estamos de acuerdo. Punta Catalina, ¿verdad? No solo que ha sido una gran inversión importante para este país, sino que le deja al Estado más de 200 millones al año, 230 millones De dólares. de dólares al año. Déjame terminar la idea, Ivonne. Si Punta Catalina ya está ahí, aporta al sistema y además deja dinero, mantener el relato de que eso no sirve para nada, que eso fue un cuerpo de corrupción. Es dañar el sistema ya. Déjame terminar la idea. Pero Ivonne. ¿quién te está diciendo que no? Es que tú Sigue, llevas sigue, un dale, proceso ahí. tranquilo. Es un cínico. Es decir, expláyate. es decir, debilitar el relato, es debilitar la imagen de Punta Catalina como un cacarón viejo que no ha servido para nada, porque esa es la manera más fácil de ponerla en venta al sector privado que se la quiere coger hace rato. Que la quisieron vender. Ivonne tiene una voz muy firme en el tema porque es la más conocedora del tema ahora mismo en los medios de comunicación. Pero mira. Pero debilitar la imagen de Punta Catalina es ponérsela al servicio de los que se Pero la yo quieren creo- tragar, yo creo- como los está Drácula bien. que tú mencionas. Sí, pero yo creo que aquí no hay un problema de conceptualización respecto al caso. Sí, porque yo tú no le vas al pero tema. perdóname, ¿y qué tú quieres? Lo que pasa es que yo tengo mi posición. Suelta ese y coge Leonel. Lo que pasa es, También. perdóname, lo que pasa es que yo siempre he separado las cosas respecto a Punta Catalina. Una cosa es una y lo otro es otro. El expediente que aquí está, que debió ser Odebrecht 2.0 respecto a Punta Catalina, es una cosa que es durante todo el proceso de licitación, que eso y del proceso de sobrevaluación. Por eso yo comenzaba diciendo y me montaba en lo que decía Félix, que ciertamente, bueno, pues bajó muchas presiones la construcción de Punta Catalina, porque aquí nunca se ha discutido la necesidad de que se construyera una planta de generación, muy a pesar
déjame decirte, de que nosotros teníamos las dos más grandes plantas de generación, que eran Jaina y Ejeitabo, y que justamente en ese proceso de capitalización o de privatización de la que debemos oponernos todos. Pero Ivonne, tenemos que seguir adelante, Ivonne. Tenemos que seguir adelante. Está bien, esos temas fue verdad. Pero tú me disculpas y termino como yo te permití, porque es un tema muy complicado. Pero vamos a asignar tu tiempo ahí. Y puede generar confusión. Entonces, muy a pesar de que nosotros teníamos las dos principales empresas generadoras, porque tampoco es un expediente que no se puede olvidar, que eran Jaina y Ejeitabo, que pasó al sector privado y que después, no, porque eso no fue tan lejos, eso fue en el 99. Porque no vamos a pasar eternamente en eso. Eternamente en eso. Pero hay que recordarle a este país que esas dos empresas que pasaron como socia al sector privado en el gobierno de Leonel Fernández, Leonel Leonel ha sido el único dañador del sistema de este país. Tú no le reconoces nada a Leonel, ¿verdad que no? No, nada. Yo no le puedo reconocer a Leonel. Pero tú te quieres ir a principios del siglo XX. Pero espérate, cuando estamos hablando de Punta Catalina. Pero espérate. Y tú insistes en no reconocerle. Pero que de Trujillo ahorita fuiste tú. Lo meto porque es que ella nada más sale de ahí. No sale de ahí. Todo lo malo de este país fue Leonel Fernández. Pero cálmate. Vamos, podemos hacer una... ¿Cuánto aporta hizo Hipólito Mejía al sistema? Oye. Perdón, Fafa. Carajo, Pero mira, óyeme, podemos hacer la discusión. Hable, Fafa. Lo que pasa es que tú no quieres escuchar Yo esos escucho, argumentos, yo no lo escucho. quieres escuchar y te me montas encima, Graimer, y no me dejas desarrollarlo. Llámame para allá. Que no te dejan desarrollar. Oye, perdón, Graimer. Entonces, yo lo decía como incidental, que ciertamente nosotros siempre tenemos déficit de generación. Sí. Y hacia el incidental, porque es importante, porque eso no fue ni cuando Trujillo ni cuando Colón. ¿Tú sabes por qué? Porque eso fue Danilo Medina en su gobierno que incluso quitó... ¿Cuánto aporte hizo Hipólito al sistema? Pero por favor, déjame terminar. Si eres tan amable, aunque sea por educación, sino por consideración. Óyeme. Esos expedientes de Jaime y Ejeitabo los sometió el profesor Izquierdo de Santiago. Y, ¿sabe qué? Fue comenzando su primer periodo de los 8 años de Danilo Medina, que yo creo que de manera desatinada, no fue correcto. Hizo así, ¡pap! Sacó de Fomper al profesor Izquierdo, que hizo la denuncia y montó otra vez al señor Rosa, que por cierto anda por ahí en un expediente, que no digo que fue el responsable de esa estafa. Pero que ya, después Ivonne, ya deja hablar nosotros. De esa estafa que después ganamos en arbitraje y que el país se ganó 30 millones. Son datos importantes. Fafa. Son datos de 30 millones que ganamos, que igual no sabemos tampoco. Pero de tu boca nunca va a salir que Punta Catalina aporta 230 millones. Dilo con tu boca. Fafa, venimos contigo ahora mismo. No. No.